de ánimo que ellos cantaban en ese momento. So, ya para 1949, usted sabe que el Gran Chasco fue en 1844. Voy a ir un poco rápido con la historia. Espero que nadie se me pierda. Y si algo hay no entiende, pues levante la mano o haga una seña, ¿no? Sin ningún problema. Pero ya para ese año, para 1849, se hace un primer himnario con 53 himnos de la Segunda Avenida. So, la única diferencia es ese momento entre los himnos que se cantaban y lo que nuestros pioneros hacían era que ellos pusieron énfasis en la Segunda Venida de Cristo, porque era el mensaje distintivo de la iglesia desde un comienzo. So, la hipnodia adventista, escribió Jaime White, y era para lo que pasaba con él, convertía el culto en un momento de mucho entusiasmo y de gran fervor, marcado por expresiones animadas de gloria, aleluyas, y a Jaime White le gustaba cantar esos himnos de manera contagiosa, marcando el ritmo con golpecitos en su Biblia. En Jesucristo, ese era su estilo de hacerlo. Entonces, ¿por qué pongo Jaime White en rojo? Porque Jaime, esposo de Elena, aunque Elena no tuvo una formación musical, sí la tuvo Jaime en cierta medida. El padre de Jaime era un gran cantante y sus hermanas cantaban bastante en la iglesia Conexión Cristiana Bautista, donde es Jaime. Hay una historia muy interesante que un día estaban viajando, hubo una tormenta muy fuerte y ellos tuvieron que hospedarse en un lugar, era una tormenta fuerte, no había luz, ¿sabe? Todo oscuro, y ellos empezaron a cantar. Jaime y sus hermanas comenzaron a cantar y entonces animaron el ambiente, y fue tan bonito que al final ni siquiera tuvieron que pagar el hospedaje de esa noche en el hotel, porque fue tan bueno lo que hicieron que el dueño los dejó gratis. So, eran buenos cantantes y Jaime tenía eso, quería proyectar eso cuando estaba creciendo la iglesia. Ahora, esto que vimos es el contexto donde se desarrolla Elena White, el contexto donde nace la iglesia, un poquito. Ahora, ¿qué tiene que decir Elena White y la música religiosa o música sacra? Vamos a ver algunas cosas. Y para eso quiero que escuchemos al menos 10 segundos de lo que se conoce como el canto gregoriano, para poder entender algo que ocurría en ese tiempo. Me dejan saber si lo pueden escuchar. ¿Se escucha? Sí, se oye. Pero se oye bajito. Ok. ¿Qué le llega a la mente cuando usted escucha eso? Un monje, gente así con batalán y cantando aburrida. Yo era Con la monaguillo. cara aburrida cantando. Bueno. Yo tocaba eso. Sí, bueno. Este es el canto gregoriano. Ahora, escuchen este. Esto se conoce como salmos métricos. El Salterio de Ginebra. Ok, solo un ejemplito. ¿Se parecen esos cantos? Esos campos se parecen, ¿verdad? Gaby, tú sé que tú sabes música. Cuando tú ves la partitura, tú ves que la melodía está casi en el mismo, todo el tiempo en el mismo nivel. No hay grandes saltos, todo está plano. Bueno, ¿por qué pongo esto? Porque en el tiempo de Elena White había una gran disputa entre los salmos métricos y los himnos cristocéntricos. Hay algunos errorcitos de ortografía y acento. No me culpen, por favor. Déjenmelo pasar. Y entonces, esta disputa que había era la siguiente. Si vamos un poquito atrás,
en la Edad Media, tiempo de Martín Lutero, siglo XVII y antes, ese canto gregoriano, que el Papa Gregorio lo instituyó, era como se cantaba en las iglesias. Ese canto era en latín, era sin instrumentos, solamente lo cantaban los sacerdotes. Si tú ibas a la iglesia, tú no podías cantar, solo cantaban los sacerdotes y los monjes en ese momento. Way back, tiempo atrás, Edad Media, antes de la Reforma. Y entonces, Martín Lutero llega a escena y su reforma no es solamente teológica, sino también una reforma en la música. Martín Lutero va a tomar música popular, música de la época que la gente se sabe, y le va a adaptar letra cristiana. En el tiempo de Martín Lutero, el himno Castillo Fuerte, que nosotros lo cantamos, Castillo Fuerte no es, era una ofensa para la iglesia, porque iba en contra de lo que ellos tenían establecido. Ahora, la música refleja siempre la teología que la iglesia cree. En ese momento, la iglesia católica creía en un Dios distante, un Dios que castiga, un Dios que te va a quemar en el infierno, y su música era así. Cuando Lutero se encuentra con la gracia de Cristo y el mensaje de la justificación por la fe, Lutero dice, la salvación de Cristo no se puede cantar de esa manera, hay que hacerlo con más alegría. Y entonces empieza a entrar instrumentos a la adoración. Lutero le pone letra no en latín, sino en el lenguaje de la gente, alemán, francés, lo que la gente hablara, y entonces va a hacer cantos diferentes. O sea, era totalmente lo opuesto a los cantos gregorianos. Ahora, ¿qué pasó? Empezó una disputa entre dos grandes. Juan Calvino, quien no aceptó los himnos y fue un defensor de los salmos, porque él decía que solo se podía cantar la letra que era literalmente bíblica, y él tenía y eran cantos austeros, modestos, simples, pero que evocaban totalmente a un Dios distante que castiga. Y su teología de Calvino era así. Pero Lutero fue lo opuesto. Entonces, esta disputa viene desde allá. Esto quedó con el tiempo, y aún en el tiempo de Elena White existía esta disputa. Algunos querían solo los salmos métricos a capela, tal vez solo con el órgano, pero la línea que siguió a Lutero usaba los himnos. Lo que pasa con los himnos, muchachos, es que los himnos eran simples, tenían una manera de cantar más fácil, con frases completas. Por ejemplo, en ese canto gregoriano, una frase, una palabra podía durar hasta que 2, 3 intervalos, la misma frase, la gente se perdía en el canto. Pero Lutero dice, no, vamos a hacer un canto, y él compuso el canto, lo que se conoce como el coral luterano, que eran himnos como los que nosotros cantamos. Castillo fuerte, una forma de que todos vamos a la par, respiramos a la misma vez. En otras palabras, lo que hace Lutero es hacer que todo el mundo cante. Ahora bien, los pioneros tenían esa disputa en ese tiempo, eso estaba en el medio religioso en ese momento, y entonces en la década del 40 y 50, muchos observadores del sábado, como sus vecinos metodistas, estaban ocupados haciendo retroceder al enemigo con su forma entusiasta de cantar y sus fervientes gritos de aleluya, gloria a Dios, alabado sea a Dios, etc. Irán Epson hizo referencia a una reunión de viernes de noche donde aleluyas espontáneos y fuertes ascendieron al Señor. Él fue glorificado con la alabanza, el amor y la adoración. Estoy leyendo una cita. Otro creyente informó de otra reunión en Vermont donde el Espíritu Santo descendió sobre nosotros y gritos de victoria ascendieron mientras las lágrimas de gozo fluían libremente sobre los ojos. James White escribió que mientras la señora White hablaba, el primer día en la casa resonó con gritos de alabanza de varios hermanos de la congregación. Esta refrescante ocasión parecía un anticipo del cielo, el dulce cielo. Estoy citando a Ronald en esta revista publicada en 1991. Esa era la manera de cantar de los pioneros. Así ellos crecieron, lo hacían en un principio. El canto de ellos era un canto
sumamente enérgico y sumamente conectado con el Señor. Jaime White dijo que había en aquellos días un poder en el llamado canto adventista que no era sentido en ningún otro canto. Y aquí pongo la referencia siempre de lo que voy leyendo. Esto era lo que caracterizaba a ellos en ese momento. Y esto es interesante, esto es muy interesante, entre 1849, cuando se publicó el primer himnario, y el 1900, cuando Christ in Son se comenzó a publicar, a usar. ¿Qué cantidad de himnarios ustedes creen que se publicaron en ese tiempo? Puse una rayita para ver si alguien se atreve a dar un número. Entre 1849 y 1900. A ver, ¿quién da un número? No llamo, anímense. 5. ¿Cuántos? ¿Perdón? Bueno, 5 decía yo. 5, muy bien. Ok. Yo digo Alguien 50. está modesto, está modesta, pero póngale un poquito más, a ver. Yo digo 50. 50 himnarios, no tanto tampoco. Pero bueno, James White publicó por muchos años un Ulises periódico dice que 500. se llamaba El Mensajero Musical. ¿Perdón? Que Ulises dice 500. 500 himnarios. No himnos, sino himnarios. O sea, o libros de canto. Himnarios como estos. Himnarios para cantar, libros de canto. En estos 50 años que ahí están, 51 años, se publicaron 23 himnarios o libros de canto en 50 años. Ahora, escuchen lo que es interesante. En el siglo XX, 1900 en adelante, se publicaron solamente 2 himnarios en español. Uno en 1921 y otro en 1962. Que ese fue el que usábamos hasta que vino el himnario nuevo. ¿Recuerda, Gaby? O sea, yo crecí cantando el himnario de 1962. O sea, se dejó de publicar el Mensajero Musical y la iglesia en general nunca más publicó revistas o periódicos musicales. Yo creo que hemos fallado como iglesia en general y Elena White estaría muy sorprendida porque en el tiempo en que ella estuvo trabajando para el Señor, ella promovió la publicación de 23 himnarios en 50 años. Pero en todos estos años después de aquí, la iglesia no ha publicado más que 2 himnarios, casi con los mismos himnos y ahora 3 en español, pero en inglés sigue siendo el mismo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que de alguna manera hemos dejado de estudiar música, de aprender música como ellos lo hacían. Y esto puede ser gran parte del problema que tenemos hoy en cuanto a la música. Para que ustedes vean cómo Elena White estuvo involucrada en que la música se propagara, cómo ellos cantaban, cómo lo hacían. Ahora, Elena White habla en varias ocasiones del uso de la música religiosa o música sacra. ¿Cómo debe usarse la música para el Señor? ¿Alguien me va a acompañar a leer? Fuerte y claro. Adelante. Yo le ayudo. Puedes empezar con esta. Esas son de las citas que teníamos que leer. Si esa cita no le toca a nadie, la voy a leer yo porque repartimos las citas. Exacto. O Si repartiendo. les tocan, levanten la mano o hablen. Si no, puedes avanzar. Dice, Dios es agraviado por nuestras maneras apagadas en su casa, vuestros somnolientos e indiferentes modos de conducir el servicio religioso. Tienen que tener en mente que acuden para encontrarse con Dios, para ser refrescados, confortados, bendecidos, no para hacer una tarea impuesta. Muy bien. Wow. Aquí del servicio religioso. ¿Cómo debe ser ese servicio? Debe ser, nosotros cuando vamos de manera indiferente, apagadas, no tenemos una actitud de adorar, ofendemos al Señor. A veces eso pasa en la iglesia. Y el problema es que no tenemos una actitud correcta como adoradores. Cuando vamos a la casa de Dios, no lo hacemos así. ¿Qué más dice ella en cuanto a la adoración? ¿Quién va a leer aquí?
¿Se me escucha? Sí, adelante. Ok. Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos a alegrar por el mismo medio de su vida de peregrinaje. Hay pocos medios más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto. Y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Tiene poder para subyugar. Fíjense las cosas buenas que ella habla del canto. Esto es lo que primero estoy mostrándole, ¿ok? De la música. Tiene poder para subyugar naturalezas rudas e incultas, para avivar el pensamiento y despertar simpatía, para promover la armonía en la acción y desvanecer la melancolía y los presentimientos que destruyen el valor y debilidad y el esfuerzo. O sea, fíjense, ahí abajo está la cita siempre. Fíjense las cosas positivas que la sierva del Señor habla en cuanto a la música y el canto. Quiero empezar con estas cosas porque a veces hablamos de las cosas negativas que ella dice o del mal uso a la música, pero vamos a ver primero las cosas positivas y que ella habla de la música. ¿Quién vale ayudarnos aquí? Yo puedo. Adelante. Dice, es uno de los medios más eficaces para grabar en el corazón la verdad espiritual. ¿Cuán a menudo recuerda la memoria algunas palabras de Dios, alguna palabra de Dios al alma oprimida y a punto de desesperar, mediante el tema olvidado de algún canto de la infancia? Entonces, las tentaciones pierden su poder, la vida adquiere nuevo significado y nuevo propósito, y se imparte valor y alegría a otras almas. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Estamos viendo la educación, página 51, hay todo un capítulo donde ella habla de eso. Ella dice, nunca se debe perder de vista el valor del canto como medio educativo. Y ella manda y dice que cantemos en el hogar, cantemos en diferentes lugares, cantes en la escuela, los alumnos serán atraídos a Dios, etcétera, etcétera. Esos son los consejos de ella en cuanto al canto. Este es muy importante también. Ella dice lo siguiente, como parte del servicio religioso, ahora está un poquito más acercado a la adoración congregacional, el canto no es menos importante que la oración. En realidad, más que un canto es una oración. Si se enseña al niño a comprender esto, pensará más en el significado de las palabras que canta y será más sensible a su poder. Esta cita es muy importante porque ella dice dos cosas que me llaman la atención. Número uno, cantar es como una oración porque yo estoy haciéndola hacia Dios. Y número dos, el significado de las palabras. Lo más importante cuando cantamos es lo que decimos. La música hay que hacerla bien, la música debe acompañar bien la letra, porque nosotros cantamos para Dios, cantamos la palabra de Dios, cantamos para adorar a Dios, para enseñar la Biblia. Y la música no debe ir por encima de la letra. Si yo estoy cantando y la música, el acompañamiento está más para arriba de mi canto, estoy mal, porque lo que yo quiero expresar con el canto es la palabra. Así que esto es muy importante lo que está diciendo y esto es un principio bíblico también. La música podría ser... Oh, perdón, ¿alguien me va a ayudar aquí? Si alguien tiene esta cita, si no yo puedo seguir. Lo que quiero es que participemos más para que lo hagamos bien. Sí, la música podría ser un gran poder para el bien. Sin embargo, no aprovechamos como debiéramos esta forma de rendir culto. El canto, por lo general, se hace por impulso o para satisfacer casos especiales. Y otras veces se deja que los que cantan lo hagan cometiendo errores. En esta forma, la música pierde el efecto que podría ejercer sobre las mentes. Fíjense qué interesante, jóvenes, que ella está diciendo, mira, tenemos que cantar bien. No podemos usar la música, mira, ponte 2 o 3 himnos ahí en lo que empezamos. No, eso no funciona así. Cántate algo ahí, rellena algo con música. No, si nosotros tenemos ese pensamiento, la música va a ser mala. Tampoco podemos permitir que la gente cante, si no se ha entrenado para cantar, no puede cantar. Si tú vas a cantar, entrénate, tienes que dedicar tiempo, tienes que hacerlo bien porque es para Dios. Si tú no te entrenas, no vas a poder llegar a la gente a través de la música. Va a haber problemas. Entonces, ella está teniendo esto en cuenta también. Mira lo que ella dice, y quiero leer yo esta cita. Ella dice,
la música debiera tener belleza, sentimiento y poder. La música que le damos a Dios debe ser una música bien hecha. Una música que salga de un corazón que ha estado con Dios, que el espíritu, que esté bien hecha y que tenga el poder, que tenga la verdad, que tenga a Dios. No podemos cantar por cantar, no podemos sencillamente hacerlo por hacerlo. Tiene que estar bien. Elévense voces en cantos de alabanza y devoción. Llamad en vuestro auxilio instrumentos musicales, si eso es posible, y asciendan hacia Dios las glorias armonías como una ofrenda aceptable. Fíjense estos principios que ella va presentando, ¿ven? Canten bien, pongan instrumentos, etcétera, etcétera. Van a hacer las nuevas. ¿Hasta qué hora vamos a estar aquí, muchachos? Hasta que usted acabe, me imagino. Bueno, no quiero, no sé, bueno, vamos a seguir. Ella dice esto en el evangelismo también. En ciertas ocasiones es más difícil. ¿Perdón? Mire, esta cita se la repartimos a Randy, que si él la puede leer. Claro, sí. Adelante, adelante. Sí. Pero en ciertas ocasiones es más difícil disciplinar a los que cantan y conseguir que lo hagan en forma adecuada, que mejorar los hábitos de oración y exhortación. Muchos quieren hacer las cosas de acuerdo con su propio método, se oponen a las consultas y se impacientan cuando otro los dirige. Se requieren planes bien maduros en el servicio de Dios. El sentido común es algo excelente en el culto que se rinde al Señor. Muy bien, muchas gracias, Randy. O sea, tenemos que prepararnos bien a la hora de hacer música para Dios y disciplinarnos para hacer algo bien para el Señor. Bueno, esto voy a saltar algunas citas que están en la misma línea, hablando de buscar personas idóneas para que canten. Por ejemplo, aquí dice señalarse a una persona idónea para que se haga cargo de esto, que no sea cualquier persona, sino que esté entrenada para hacerlo. Ahora yo quiero ver algunas citas de Elena White y el mal uso de la música, algunas citas que podemos estudiar tal vez. ¿Quién tiene esta cita? A ver. Yarly, dale. Ok. El canto forma parte del culto a Dios, pero en la forma chapucera, que con frecuencia se lo conduce, no se acredita la verdad y no se honra a Dios. Debiera haber métodos y orden en esto, tanto como en cualquier otra parte de la obra del Señor. Organícese un grupo con los mejores cantantes, cuyas voces puedan conducir a la congregación, y luego únanse a ellos todos los que así lo deseen. Los que cantan debieran realizar un esfuerzo para cantar en armonía. Debieran dedicar algún tiempo a la práctica a fin de emplear este talento para la gloria de Dios. Muy bien. ¿Ustedes habían escuchado esta cita antes? ¿La habían leído antes esta cita? ¿Alguien la había leído antes? ¿La había escuchado antes, verdad? O sea, fíjense lo importante que está diciendo aquí. No hagan el asunto chapucero, organícense, canten en armonía, practiquen. Cuando esto no se hace mal música para el Señor. Luego ella advierte de que la música, el canto, no aparte las horas devocionales y de estudio de la palabra. Esto es una advertencia que no puede ocurrir. Voy a avanzar un poquito más rápido. En esta cita quiero resaltar esa parte que está en rojo, donde ella habla de que los instrumentos deben ser tocados con habilidad. No hay que oponerse a los instrumentos, pero hay que tocarlos con habilidad, ¿ok? Esto debe ser con cuidado, porque si usted está tocando una guitarra, un piano, un violín, acompañando una percusión y lo está haciendo mal, eso va a ser un tollo en la iglesia. Entonces, está diciendo, hay que tocar las cosas bien, ¿ok? Y en la segunda cita, el consejo que está dando es que el canto, mientras más cantan, es mejor, porque el canto congregacional es el modelo bíblico, donde todos cantamos juntos al Señor. Cuando esto no pasa, entonces adoramos a Dios de una forma que no es la mejor. ¿Quién tiene esta cita? A ver. Ana. La música forma parte del culto de Dios en los atrios del cielo. En nuestros cantos de alabanza debemos intentar acercarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales.
A menudo me he entristecido al oír voces incultas, elevadas hasta la más alta nota, chillando literalmente al expresar las sagradas palabras de algún himno de alabanza. Wow. Qué ¿Se duro. fijan ustedes, muchachos, que ella pone atención si yo no canto bien y lo hago, a veces quiero mostrar que yo puedo subir o que esto, que yo lo otro. Entonces, la letra que yo tengo que expresar de adoración de la palabra se mancha. No puedo. Estos son los consejos donde ella nos manda a tener pendiente cómo cantamos. Cuán inapropiadas son esas voces, ella dice. Yo anhelo tapar mis oídos, salir del lugar, porque eso no alaba a Dios. En esta cita me gusta mucho la última parte. Voy un poquito rápido por el tiempo porque quiero llegar a otra parte y ver sus preguntas. Ella dice, la voz puede y debe ser modulada, enternecida y subyugada. En otras palabras, hay que entrenar la voz. Hay que dedicar tiempo para cantar bien. Si usted tiene la habilidad de cantar, entonces entrénese. No crea que porque ya no. Dedique tiempo para entrenarse, para aprender. Esto es muy importante. En esta, ella está mandando a cantar con el espíritu y con el entendimiento. ¿Ok? En otras palabras, en espíritu y en verdad. Yo tengo que cantar con una experiencia de mi corazón que se conecta con Dios, pero también la verdad debe florecer. ¿Ok? Si yo solo tomo la verdad y no pongo el espíritu, puede ser que sea rígido, seco, y si lo contrario, puedo salirme de control. Yo necesito mantener una armonía en esas cosas. Cuando yo voy a los salmos, yo voy a ver que hay una verdad objetiva y una experiencia personal. Y siempre eso se conecta en los salmos. El Dios poderoso, en los salmos hay profecía, ahí está la ley. Todo está en los salmos, pero también está la experiencia que ellos vivían con Dios. Ese espíritu, ese deseo de estar con Dios y esa mezcla que está en los salmos es el mejor modelo para que nosotros podamos hacer buena música para el Señor. Y es lo que la señora White también está expresando. Ella recomienda, por eso, no contratar músicos que no sean de la iglesia. De ser posible, dice, no lo contraten. ¿Por qué? Porque esa gente puede que sepa tocar un instrumento, pero el verdadero instrumento no es el piano que está tocando, sino la persona que está alabando a Dios. Así que no es solamente que sepa cantar o que sepa tocar, es que esté consagrado a Cristo también. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? A ver, no se me queden callados, ¿eh? Este no es un sermón, es un conversatorio. No me llega ninguna pregunta, pero ha sido muy interesante. O sea, está claro hasta aquí, muy bien. Todo claro. Ok. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar del episodio de Indiana y la carne santificada? Sí, líder. ¿Qué escuchaste de eso? ¿Qué has escuchado? ¿Qué es lo que saben de eso? Humberto, si quieres ayudarnos también. ¿Hay algo que usted tiene en mente, ustedes jóvenes? ¿Qué es esto? Así, en 10, 30 segundos. A ver, ¿alguien recuerda? Ricardo. Bueno, en Indiana sucedió que lo que he escuchado en una sociedad juvenil, ¿se escucha bien? Te escucho, Ricardo. En una sociedad juvenil se estaban cantando música que era alborotadora y en vez de parecer un culto tributado a Dios, lo que parecía era una fiesta de palo, porque había bullicio, habían voces extrañas y habían cosas aparentemente demoníacas que los ángeles que miraron eso como que se sintieron tan mal que se fueron de ese lugar. Ok, muy bien. No me equivoco, esa es la historia. Muy bien. En Indiana pasó un episodio así, pero el contexto del episodio es lo que es más interesante porque clarifica mucho más lo que pasó. Y como le puse ahí abajo el subtítulo, eso fue un tremendo lío. ¿Qué pasó allí? Había una teología errónea que estaba circundando en Indiana. La teología básicamente expresaba que la persona podía llegar a tener una santidad física en la carne. Y para lograr esto tenía que entrar en un estado como de trance, como de éxtasis. Es decir, ellos empezaban a brincar, a saltar, a correr, a cantar, caían al suelo inconsciente
Y entonces cuando caían al suelo inconsciente, 2 o 3 hermanos y hasta más, hasta 10, empezaban a rodearlos, a darle vuelta hasta que la persona volvía en sí. Cuando la persona volvía en sí, entonces la gente decía que ellos habían llegado al jardín y que ya tenían una santidad en su cuerpo y que podían ser llevados al cielo. Esto pasó en la segunda mitad de 1890. Este movimiento empezó porque ellos querían llevar a la gente a recibir el Espíritu. Y había unos ministros ahí, Wagner y Jones, que estaban moviendo esto. Tal vez al principio empezó con buenas intenciones, pero se fue saliendo del control. Ellos buscaban una renovación espiritual, pero se fue llevando a un perfeccionismo y lo llamaron mensaje de purificación, y entonces ahí empezaron muchas cosas complicadas. Ahí estaba lo que les mencionaba, la teología de la impecabilidad física, ¿ok? Y entonces todo esto era con una situación emocional tan intensa y prolongada que la gente caía inconsciente. Estoy citando algunos aquí para que vean lo que estoy citando. Entonces la gente lloraba, cantaba, y esta era lo que ellos llamaban la experiencia del jardín. Ahora la gente podía sin problema, ya estaba sin pecado y podía irse para la traslación, etc. No hay ninguna evidencia de que los líderes de la iglesia apoyaron esto. Esto pasó en asuntos aislados en ese contexto, pero no era algo que la iglesia estaba apoyando. Ahora bien, esto llegó a su clímax y llegó a su punto más difícil en un campestre en 1990 en Indiana. Este campestre no era específicamente de jóvenes, Ricardo, era un campestre abierto para todos, y asistieron 2 pastores de la conferencia general en este momento, Stephen Haskell y A.J. Breed. Ellos estuvieron presentes ahí. Y al igual que los otros movimientos fanáticos adventistas, el elemento principal del culto emocional en Indiana no era la música, el estilo de los himnos o los instrumentos musicales, sino las ideas perfeccionistas de algunos miembros más fanáticos. Ellos buscaban alcanzar un culto muy emocional, aún sin instrumentos. O sea, hay muchos registros. Yo voy a compartirles luego a ustedes, a través de Humberto, algunos artículos que ha publicado la iglesia con referencia a este episodio, para que ustedes puedan ver con mucho más detalle cómo estos movimientos ya estaban ocurriendo en Indiana antes de este episodio. Y no había música necesariamente, porque el problema de ellos no era la música en primer lugar, sino la teología que ellos tenían en la cabeza. ¿Qué pasó entonces? Haskell, el pastor Haskell, él envió a Elena White una carta diciéndole lo que estaba pasando ahí. Elena White estaba en Australia, ella regresó, y entonces esta fue la respuesta de la señora White a el problema de Indiana. Ahora déjenme decirles algo. Pónganme atención. Yo quisiera ver su rostro en las cámaras, si ustedes pueden ponerlo ahí. Esto es muy importante, muchachos. En todos los escritos de la señora White, en todos, hay solamente 15 referencias a la percusión, a los drums, que es lo que causa más problemas. Y de las 15 referencias, 14 de las 15 es esta carta que está repetida en diferentes lugares. Testimonios, mensajes selectos, etc. O sea, el entender lo que ella dijo en esta carta puede resolver muchos problemas que se han levantado con relación al uso de ciertos instrumentos en la iglesia. ¿Qué fue lo que ella dijo? ¿Quién tiene estas citas para leer? Yo. Adelante. Estas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas indecorosas. Okay, yo voy a ver esta parte. Ella dice, habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. Esta es la cita donde ella habla de los tambores. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas, y a esto se le considera
la actuación del Espíritu Santo. Pero vamos a seguir leyendo la cita y pongan mucho cuidado. Ella dice, el Espíritu, ¿quién tiene esta cita? No se repartió, pero otra persona puede leer. A ver, Wilmy, ¿puedes leerla? Claro que sí. Dice, el Espíritu Santo nunca se manifiesta en esa forma, mediante ese ruido desconcertante. Este constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. Muy bien. Es mejor, dice ella, no mezclar nunca el culto a Dios con música, que utilizar instrumentos musicales para realizar la obra que en enero pasado se me mostró que tendría lugar en nuestras reuniones de reavivamiento. La verdad para este tiempo no necesita nada de eso para convertir a las almas. El ruido desconcertante aturde los sentidos. Y desnaturaliza aquello que, si se condujera en la forma de vida, constituiría una bendición. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta un carnaval, y a esto se le llama la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿están viendo lo que está en rojo ahí? ¿Lo están viendo? Ok, voy a volver a eso en un momento. Por eso lo puse en rojo, para volver a ello en un momento. No debería estimularse esta clase de culto. Este mismo género de influencia advino después de cumplida la fecha de 1844. Ocurrieron las mismas representaciones. Los hombres se agitaron y fueron estimulados por un poder que pensaban era el poder de Dios. El espíritu no tiene nada que ver con este ruido que confunde. O sea, esto que pasó en Indiana, ese episodio que vimos, eso no viene de Dios. Satanás trabaja en medio del estruendo y la confusión producida por esa clase de música. Pero miren lo que ella dice de esa música. Ella dice, esa música, la cual si fuera dirigida debidamente, serviría para alabar a Dios y glorificar a Dios. El diablo hace que tenga el mismo efecto que la mordedura venenosa a la serpiente. Es interesante que ella dice, esa misma música que se tocó ahí, si se tocara debidamente, puede servir para alabar a Dios. Pero si como ellos lo estaban usando, era como una serpiente venenosa. Ahora bien, las cosas que han ocurrido en el pasado también vendrán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma en cómo es dirigida. Y Dios exhorta a su pueblo a que entienda, o considere y luego obedezca. Ahora bien, llegando a la parte final, yo quiero que veamos juntos algunas conclusiones, un pequeño análisis de esta cita que hemos visto. Lo primero es, jóvenes, que el problema principal de ese episodio de Indiana y de esa cita donde está ese contexto es que había una teología incorrecta. Hablamos al principio que ese canto gregoriano, que ustedes dijeron, monjes, esto, reflejaba una teología que ellos creían. Cuando Lutero entra con la teología de la gracia y la justificación por la fe, él hace himnos que reflejan esa teología. Los salmos reflejaban una teología. Cuando hablo de teología me refiero a un entendimiento de Dios. En la manera como la iglesia entiende a Dios, canta. Entonces, en Indiana, ellos entendían que para experimentar a Dios había que tirarse al suelo, había que caer inconsciente, había que hacer vocerío, porque eso era como se llegaba al jardín. Esa era su teología, esa era su manera de ver a Dios. Ellos usaron música para que eso pasara. Pero ustedes deben saber algo. El tema principal de Elena en esta cita no es la música, sino la herejía teológica que existía. O sea, esto es el tema principal. George Knight, especialista en el escrito de Elena White de nuestra iglesia, en su libro Cómo leer Elena White, él dice que siempre que leemos el Espíritu de Profecía tenemos que ver cuál es el mensaje principal que ella está tratando. Y en este contexto el mensaje principal es en contra de la herejía de la carne santificada, en contra de esa manera de hacer culto. Ella no está enfocada en la música o los instrumentos o estilos musicales. Así que eso es lo primero que debemos tener en mente. En segundo lugar, el estilo de culto no era apropiado.
porque ella dice que el espíritu nunca trae confusión y es mejor no mezclar instrumentos musicales para hacer eso. O sea, si se van a usar instrumentales para hacer confusión porque no se tocan bien, porque se hacen con mal, no, es mejor no usarlos, porque eso no agrada a Dios. Además, la verdad de Dios no necesita de un show para que sea sobresaliente. Cristo es la verdad. Si yo tengo que hacer un show con música o cualquier otra cosa para atraer gente, no estoy predicando a Cristo como debería. Otra cosa, Satanás trabaja, dijo ella, en medio del estruendo y de la confusión producida por esta clase de música. Para esa clase de música, ella dice, si fuera dirigida debidamente, serviría para alabar y glorificar a Dios. En todo el contexto, nunca vemos que Elena White condena instrumentos, ella no condena algún tipo de música. De hecho, ella dijo que Satanás iba a convertir la música en una trampa en la forma como es dirigida, no en un instrumento específico, no en un estilo de música, sino cómo se hace la música. Ahora bien, esta parte me gusta mucho. No sé si alguien entiende inglés, me imagino que algunos de ustedes saben inglés. Y cuando vamos a entonces, se ha tomado este pedazo de la cita, donde dice el influjo de los instrumentos satánicos. Yo quisiera, ¿todo me está escuchando bien? Yo a veces me siento solo cuando nadie me da un feedback, cuando no veo los rostros. Sí, lo escuchamos, lo acompañamos. Estamos aquí. Ok. A veces, o no a veces, se ha tomado esta cita, toda la cita que leímos anteriormente, la respuesta de Elena White a lo que pasó en Indiana, para decir que hay instrumentos que son satánicos. Porque en español la cita dice, el influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual es un carnaval y denominan la obra del Espíritu Santo. Pero en el inglés, esta es la carta 132 del 1900, que ella se la mandó a Haskell, que fue el pastor que le informó a ella de lo que pasó en Indiana porque él estaba presente, y se publicó en Mensajes Selectos, tomo 2. La cita dice así: the powers of satanic agencies blend with the din and noise to have a carnival, and this is termed the Holy Spirit is working. Ella no usa la palabra instrumentos satánicos, sino agencias satánicas, porque ella no se está refiriendo a instrumentos musicales, sino que lo que está haciendo simplemente es, en el contexto, ella se está refiriendo a la doctrina equivocada de la carne santa y al culto fanático basado en la manipulación emocional, el ruido y la confusión. Entonces, la música se usó para lograr esos fines, que la gente saltara, brincar, hiciera éxtasis, pero ella no estaba condenando instrumentos. Esta cita de instrumentos satánicos, ella no estaba refiriéndose a un tipo de instrumento, ni violines, en ese momento, yo le voy a mandar el artículo para que ustedes lo lean y puedan ver los tipos de instrumentos que se usaban, porque tiene algunas imágenes, pero cuando Haskell hace la carta, él dice que lo que habían eran algunas trompetas, violines, había un bomb, que era esa percusión grande, ese bomb grande que se toca instrumento, y algunos redoblantes pequeños. Pero esta situación se ha usado muchas veces para decir que hablar en contra de la batería, pero ni siquiera en ese tiempo existía la batería cuando Elena escribió esa cita. La batería llegó más adelante. Ella no estaba hablando de instrumentos musicales, sino de lo que Satanás usó para llegar a eso. Elena White, bueno, este es otro punto que ya no voy a entrar en él por el tiempo, con relación a la música secular, pero yo les animo a que ustedes puedan leer el libro de Elena White que se llama La Música, donde ella habla de todas estas cosas, y al final de ese libro está la filosofía adventista de la música y habla de todas estas cosas. ¿Hay alguna pregunta, familia? ¿Alguna inquietud? A ver. De hecho, empezamos. ¿Perdón? Déjenme hacerle el énfasis a los chicos de que si tienen una pregunta también, que por favor le escriban por el chat o levanten la mano para que se le dé la palabra y así pueda ser respondida. Mi pregunta es,
¿hasta qué punto es adecuado que nosotros tomemos cosas del mundo o de nuestra cotidianidad para hacer música o alabar a Dios? Porque me surgió eso cuando dijo que Lutero utilizó las cosas conocidas, la música, no sé si me equivoco, si me equivoco, corrijo, conocida de esos tiempos para hacer música que la gente entendiera y que todos pudieran como que practicar o cantar, por así decirlo. Muy bien, tú estás en lo correcto. Eso fue lo que hizo Lutero. Lutero tomó melodías populares y las adaptó para la iglesia. Yo voy a decir algo a ustedes, no se me asusten. Número uno, este es un problema muy filosófico que nosotros tenemos. En el tiempo bíblico no existía tal cosa como música secular y música religiosa, porque para los israelitas Dios estaba en todo. Y ellos, cuando ellos estaban en la cosecha, ellos alababan con música y, o sea, eso estaba todo. Pero hoy día sí nosotros tenemos música secular y música religiosa. ¿Qué es música secular? Es música que no está hecha para alabar a Dios. Ahora, no todo lo que es secular es necesariamente malo. Por ejemplo, el himno nacional, eso es secular, pero no quiere decir que es malo. Y si ustedes se leen la filosofía de la iglesia de la música, hay principios que un cristiano debe tener en mente cuando va a hacer uso de una música secular. Y están ahí. Yo le invito a que usted lea ese libro. Está gratis en internet. Se llama La Música, Elena White. Y al final está la filosofía. Ahora bien, cuando nosotros vamos a usar ese tipo de música, vamos a hacer música para Dios. ¿Ok? Ahí viene la pregunta de Adolfi, ¿verdad? ¿Hasta qué punto podemos mezclar? Yo le voy a poner, por ejemplo, un ejemplito. Ustedes conocen el himno que dice, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. ¿Lo conocen ese himno? Sí. Sí. Ese himno tiene una parte donde la melodía viene de una ranchera mexicana. Pero ¿qué pasó? Se tomó esa música, se hizo un tratamiento, se hizo un arreglo y se llevó a un himno. Hey, ahora está en 4x4, pa, 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 para, pa. Pero antes estaba en un ritmo más rápido, lo que era un 6x8. Ahora se llevó a 4x4, se hizo un tratamiento y se montó en un himno. Muchos de los himnos que nosotros cantamos vienen de ese tipo de cosas. Ahora mira lo que pasa, jóvenes. Cuando hablamos de música en el tiempo de Lutero, la música popular del tiempo de Lutero era la música clásica que nosotros cantamos y escuchamos. ¿Me doy a entender? Era música bien hecha. Por ejemplo, Elena White, en ese libro ya menciona una experiencia de la música, donde ella estaba viajando a Nueva Zelanda, había mucha neblina y el barco no pudo seguir. Pero tuvieron que detenerse y ella cuenta que hubo una banda que empezó a tocar. Eso era música secular, pero ella dice, disfrutamos la música, estaba bien tocada, no aturdía los sentidos, era una música buena. Era música secular, pero una música bien hecha, era una música decente que tenía principios. Entonces, ella menciona esa historia y dice, disfrutamos la música, pasamos un buen rato, y hace referencia a otro tipo de música que pusieron en el barco que no era buena. ¿Me dio a entender? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que entender que cuando vamos a hacer música, hacemos música en la iglesia, hay ciertas cosas que nosotros vamos a usar que son muy parecidas o no parecidas, que están alrededor. Por ejemplo, Israel usaba los mismos instrumentos cuando hacían música para Dios que usaban otros pueblos. Y eso no quiere decir que estaban haciendo música mal, ¿entiendes? Todo era cómo lo estaban haciendo, cómo lo estaban dirigiendo, cómo estaban ellos haciendo la música. ¿Te respondo, Dolphis? Sí, ya entendí. Porque yo le pregunté porque yo he visto muchas iglesias que utilizan canciones, qué sé yo, que están de moda, como, voy a poner un ejemplo, Despacito, le sacaron una versión cristiana. Y eso yo no voy de acuerdo a eso, porque yo nada más veo Despacito cuando yo escucho. Pero mira qué pasa, Dolphis. Mira qué pasa con eso. Ese Despacito es una música que está hecha totalmente para cosas malas. Esa música está destinada a eso. Entonces, como si tú quieres tomar una música como esa y adaptarla a la iglesia, tú estás haciendo una aberración. ¿Voy a entender? Pero, por ejemplo,
El famoso canto de la alegría. Para, pa, 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 pa. ¿Entiendes? El famoso aleluya de Händel. Aleluya. En un principio eso no era música totalmente religiosa. ¿Me doy a entender? No era música religiosa. Ese de Händel se hizo para recaudar fondos para un orfanato. Pero, ¿qué pasó? Esas melodías se adaptaron luego y se volvieron himnos. Y ahora que yo estoy dirigiendo iglesias americanas, ahora mismo estoy en una iglesia americana completamente tradicional, esa melodía de la alegría es un himno. Joyful, joyful, we adore thee. ¿Entiendes? Y nosotros cantamos ese himno que en un principio no era un himno totalmente religioso, pero llegó a ser, o sea, a eso me refiero. Pero esa música era una música bien hecha. Hermano Humberto. Hay una canción muy, que es el Aleluya, pero es el Aleluya de Cohen. Edward Cohen, creo que. Edward Cohen, sí. Que es una, que la canta mucho en la iglesia, pero esa canción no fue hecha para alabar a Dios. La música sí, la música es agradable, pero el contenido de las letras de esa canción son letras terribles, terribles. Entonces, yo he vivido protestando por eso, todo el tiempo protestando, porque los hermanos la cantan, la hacen arreglos. Pero no saben lo que están cantando muchas veces. Mira, yo no sabía que esa canción. No saben lo que está cantando. Yo no sabía que no era cristiana. Y yo la he escuchado muchísimo. Sí. Entonces, yo no ¿qué pasa cuando se hacen himnos? Disculpe, hermano. Eso sí, ¿qué pasa cuando hacen himnos? Esos himnos que vienen a muchas veces de melodías que son populares, se hace un tratamiento con ellos y se llevan y se trabajan. Y en nuestro himnario que nosotros cantamos, la mayoría de himnos vienen de la iglesia metodista y vienen de, incluso, no solamente en inglés, también de alemán y otros idiomas, y vinieron así, fueron llegando así, ¿ok? Y se fueron tratando de esa forma. Humberto, iba a decir algo. No, ya terminé. Gracias. Aquí Ricardo tiene una pregunta, él puede hacerla. Es un comentario más bien. Respecto al origen de las músicas que se dedican a Dios, en el mismo libro de la música, una recopilación que hay de los escritos de Ellen White, ella dice que la música que fue hecha en un principio para dedicar a Dios, no se puede luego agarrar y poner como que es para Dios. Es decir, vamos a decir los géneros musicales de que ella dice en ese entonces, y ahí ella hace énfasis a la música que es como es estrambótica, vamos a decir, esa música que es que tiene ritmos raros y esa cosa como la música de rock y esas cosas, ¿no? Esa música que nosotros conocemos su origen, es decir, luego no podemos como cristianizarla. Porque no mira qué pasa, Ricardo. Déjame explicarle esto. La música ¿cómo le explico esto? Nosotros entendemos la música y apreciamos la música por asociación. ¿A qué quiero decir con esto? Si tú escuchas un merengue, tu mente se traslada a lo que tú has visto alrededor del merengue. ¿Me voy a entender? En este caso, en Dominicana, el dembow, por ejemplo, la asociación que tú tienes con ese dembow es muy negativa. ¿Sí o no? O sea, uno como cristiano, esa música, tú sabes, cuando tú intentas cristianizar algo así, eso va a ir en contra totalmente y no va a ser nunca jamás un vehículo para llevar la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando hablamos de que se toman músicas y hay asuntos seculares que se han tratado, no estamos hablando de música que está así asociada con eso. ¿Me doy a entender? Hay música, por ejemplo, que se ha destinado a eso. La doctora Pereira, por ejemplo, ya menciona algunos estilos de música latinos, esos ritmos latinos, que están diseñados intencionalmente para distorsionar, para hacer todo tipo de cosas y alejar a la gente de Dios por completo. Si tú intentas hacer los cristianos, no vas a tener un buen vehículo para que la gente llegue. O sea, la música debe servir para engrandecer a Dios, para levantar a Dios. No, la música no es un fin en sí mismo.
¿ok? Entonces, cuando yo no uso la música de esa manera, voy a cometer esos errores, ¿verdad? De usar cualquier tipo de música porque no la estoy haciendo con un objetivo claro. Claro. Creo que Dolly tiene la mano levantada, ¿no? Sí, la tengo levantada, aunque creo que Dolphy iba a hablar, pero se frizó. Se frizó Dolly. Bueno, Sí. bueno, ya volvió. ¿Me Adelante, escucho? Dolly. Ok. Ok. Adelante, adelante. ¿Me estoy oyendo, sí o no? Ahora sí. Dice, Te escuchas. Que yo dije que la música no es un fin, sino un medio para el fin, que es glorificar a Dios. Exactamente. Por eso, bueno, lo vamos a mencionar después de la pregunta. Adelante, Dolly. Sí, ya queda Wilmy con una pregunta, si no me equivoco. Dolly tiene una pregunta y yo tengo otra para finalizar. O si tienen otra persona también. Ah, bueno, Julie tiene otra. También. Vamos Sí, con primero. Mi pregunta era, entonces, para poder coger una música y usarla para tener un fin de alabar a Dios, hay que tener cuidado de para qué fue creada esta música y cuál principio tenía. Perdón, no te entendí bien. Que para poder elegir una música y tratarla y conseguir una música que alabe a Dios, como se había hecho, que se convertía en una música para himnos y demás, que para poder hacer esto hay que elegir una música que tenga un buen principio y que no tenga, se me olvidó la palabra, y que está asociada a cosas buenas, creo que se puede decir, se me olvidó qué era exactamente lo que quería decir, pero no sé si me logró entender. Bueno, nosotros, ese tema es bien amplio, los estilos musicales es un tema bien amplio, y si no entendemos muchas cosas en lo que significan los estilos musicales, podemos confundirnos un poquito. Pero, ¿qué quiero decirte? Cuando nosotros vamos a hacer música, lo primero es que tenemos que saber a quién le estamos haciendo música. Es al Dios eterno, es al Rey de Reyes. Yo no voy a hacer cualquier cosa para el Rey de Reyes. Número dos, yo tengo que saber cuál es el propósito de esa música que yo la estoy haciendo. Martín Lutero es un gran ejemplo. Martín Lutero tenía claro lo que él quería lograr con la música: comunicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, que la gente cante, que la gente se una, y él hizo himnos. Fíjense que los himnos son bien sencillos de cantar, repetitivos en el coro, unas frases concretas. O sea, todo lo que él hizo fue para que la gente cantara y lo hiciera. Entonces, tenemos que saber qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, para hacer música para Dios. Y claro, tenemos que entrenar y estudiar para hacer buena música para Dios, ¿ok? Porque es que si yo no sé lo que significa adorar, no entiendo lo que significa lo que Dios quiere con la adoración y la música, posiblemente me confunda en la música que yo haga para el Señor. Entonces tengo que saber bien esas cosas, ¿ok? Para hacerlo. Y nosotros no nos vamos a escapar porque estamos, por ejemplo, vivimos en el mundo. Las cosas que vamos a usar muchas veces son cosas del mundo. El instrumento que usas, tocas una guitarra, también la toca uno del mundo. El punto es cómo tú la tocas, cómo tú la usas, cómo la combinas, ¿ok? ¿Cómo la vamos a hacer? Si yo tengo una banda en la iglesia que tiene un piano, que tiene una guitarra, que tiene un violín, que tiene flauta, clarinetes, para alabar a Dios, yo puedo usar esa misma banda, ese mismo tipo de instrumento para hacer algo terrible y feo, y música que degrade, o lo puedo usar para hacer música que alabe a Dios. Por eso Elena White dijo en esa cita, esa misma música que ellos están usando podría ser para alabar a Dios si la hacen bien, ¿ok? Si hay una teología correcta, si hay una adoración correcta, si hay un acercamiento correcto a Dios. Eso es muy importante. Entonces, básicamente, para poder hacerle algo a Dios, tenemos que comenzar haciendo la cosa bien. Si es para alguien grande, hay que hacer la cosa con respeto, la honra y la gloria que se merece. Desde el principio, donde vamos acá, hasta el resultado, que es glorificar. Claro. Déjame mencionarte esto, Dolly. ¿Quiénes eran los que dirigían la música en Jerusalén?
en el pueblo de Israel? Los levitas. Los Los levitas. músicos. ¿Quiénes eran los levitas? La Los tribu levitas era la tribu que Dios escogió por su fidelidad en Éxodo 32. 31 y 32. O sea, esa tribu, cuando todo el pueblo se desvió adorando un becerro, ellos se mantuvieron fieles y Dios escogió para que ellos fueran los que dirigieran el templo, y entonces estaba la música. Cuando tú te lees Segunda de Crónicas, Primera de Crónicas, cuando David organiza la adoración, eran cientos de levitas que tenían que estudiar por 5 o 10 años para tocar en el coro que David tenía, que David organizó. O sea, era algo profesional. David llevó la música a un nivel profesional. Esa fue la era de oro de la música de Israel en el tiempo de David. Luego las cosas cambiaron con el cautiverio, pero los levitas eran gente fiel, eran siervos, eran personas que amaban a Dios. Por eso cuando tú lees los salmos de David, de Coré, los salmos de Asaf, tú vas a ver que era música hecha para Dios. Era alegre, era música adaptada a la ocasión, pero David hizo un asunto a otro nivel. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de la palabra. Cómo él lo hizo. Él sabía quién era Dios y por eso hizo buena música para Dios. Creo que Wilmy. Sí. Buenas noches. Tengo 3 preguntas en una. Yo escuché anteriormente. Yo primero quería saber si, por ejemplo, cualquier música que no alabe a Dios se considera como música secular. Usted mencionó que hay música que no son, o sea, que no son para agradar a Dios, pero que tampoco son pecado. No sé si usted mencionó eso anteriormente. Voy a poner un ejemplo. Junior Kelly Marchena tiene una producción para su esposa de amor. ¿Sí o no? Sí. Esa música no es para alabar a Dios. O sea, esa música no es para yo adorar a Dios con la congregación. Eso es para yo cantársela a mi esposa. ¿Me di a entender? Esa es una música que no es para alabar a Dios, pero tiene principios. ¿Me di a entender? Es una música que no es vulgar. Es una música que tiene una construcción, patrones, etcétera, que es buena. Entonces, a eso me refiero. ¿Ok? Ok, yo le iba a hacer esa pregunta también. Usted como que me está leyendo la mente. Yo le preguntar que si, por ejemplo, que si eso estaba mal, yo hacer una música diciendo las cualidades de una mujer, por ejemplo, así. Pero usted la respondió también con el tema del himno nacional, de que usted dijo que, por ejemplo, esa música no es una música del mundo. O sea, no, a eso me refería. Entonces, yo quería saber cómo uno puede diferenciar, o sea, por ejemplo, qué factores uno puede diferenciar para saber cuándo una música no es buena. Ok. Es una tarea que les dejo. Googleen la música de Elena White y al final, en uno de los apéndices está la filosofía adventista de la música. Ahí hay un acápite que habla de la música secular y detalla los principios que yo debo tener como cristiano para elegir una música secular. Ok, muchas gracias. Aprendemos sí o sí de música. No puedo escuchar, ¿en dónde? En el libro que se llama La música de Elena White, al final hay un apéndice que habla de la filosofía adventista de la música. Es un documento oficial de la iglesia y hay un acápite que habla de la música secular y los principios que como cristiano yo debo tener para elegir música secular. Ok, gracias. Ya. ¿Ya no tienes Creo más que preguntas? Gerli de León. Sí, así es. En nuestros tiempos tenemos mucha música temática. ¿A qué me refiero? Música de cumpleaños, música de las madres, música de romance, música para el ejercicio. ¿Cómo hacían en el tiempo de Elena G. White, por ejemplo, cuando alguien cumplía años, cuando había un tipo de celebración que no era directamente cristocéntrica, sino que al fin y al cabo era para ambientar el ambiente? No sé, honestamente, no he leído nada con eso en ese sentido. No tengo respuesta para eso. Perdóname. Yo tengo una pregunta. Comprando. Y con eso terminamos. Ya creo que ya más nadie tiene preguntas. Creo que vi que Gabriel levantó la mano.
pero ya pusieron que hay que ir cerrando, así que eso depende de ustedes, de aquí para allá. Ya mandaron los líderes. Así. Pasaron la raya. Ay, Odette, nos pasamos. Hola, pastor. Tenemos más preguntas. Vamos a tener que coger el número del pastor y hacerle esa lista de preguntas. Una parte 2. Pastor, ponga fecha para la segunda parte. Pero sí, una parte 2 hay que hacerla. Bueno, no sé, yo estoy para servirle. Yo creo que podríamos elegir otro martes que no sé si tienen una agenda ustedes. Sí, usted. Muchas cosas Usted dice que la no fecha que trabajamos. usted puede, pastor, y nosotros la adaptamos. Exacto. Okay. Yo le escribo a Humberto. Claro. La mía es más sencillita. Había una parte de una cita que decía que para el tiempo final, Satanás iba a utilizar tambores y hay algunos instrumentos que no me acuerdo, pero se me quedó el tambor por el dilema del tambor en la iglesia. Y como uno sabe, o sea, si le estamos dando buen uso al tambor, porque yo he visto lugares en África que se adora con tambor, pero aquí todavía eso es un poco, hay un poco de controversia con eso. Entonces, Allá no, en muchos lugares, aquí también. Ahora, en el tiempo final, Satanás va a usar el tambor para eso y muchas otras cosas. O sea, como nosotros no... Pero, ¿dónde dice Dolphy que él va a usar el tambor? Ajá. Sí, sí se puede utilizar el tambor, porque... No, pero la pregunta que te hago es, ¿dónde dice que Satanás va a usar el tambor? La batería me confundí. No, pero o la batería, ¿dónde dice eso? Que no se puede. No, esa es la pregunta que te hago. ¿Dónde Ella lo se le dice? está frizando desde el momento. Oh, perdón. Dígame. Que ¿dónde tú viste, dónde tú leíste eso, de que esos instrumentos van a ser utilizados por el enemigo? En una de las, como que en el tiempo final que Satanás va a utilizar como que ciertos instrumentos para confundir. Recuerden que vimos que en esa cita en español donde dice instrumentos satánicos, en el original inglés, la señora Wise no escribió instrumentos satánicos, escribió Satanic Agencies. Ella no estaba hablando de instrumentos musicales en ese momento, sino que estaba hablando de cómo Satanás usaba las herejías del momento, agencias satánicas, no instrumentos. O sea, este no fue el tema de hoy, otro día podemos hablarlo, pero yo les puedo decir bíblicamente, y también lo quito Elena de White, no hay instrumentos satánicos y no hay instrumentos divinos. O sea, esa disputa ha sido siempre, pero en ese momento, como menciona Ulises, fue un error de traducción de la cita, porque sencillamente, pero no hay tal cosa como instrumentos satánicos o instrumentos de Dios. Déjenme cerrar con esto. En la Edad Media, el reformador Juan Calvino literalmente andaba por las iglesias de Ginebra desbaratando y desmontando los órganos de tubo y echándolo en el río de Ginebra. Literalmente los rompía, los órganos. ¿Por qué? Porque él decía que los órganos eran del diablo porque estaban asociados con Roma. La razón de eso era, Dolphis, que en el circo romano, donde a los cristianos se los martirizaba y se los mataba, comidos por leones y por fieras, era son de órgano. Usted sabe lo que un órgano, cómo son órganos, ¿verdad? Son como muchas flautas juntas. Para ese tiempo, el órgano estaba asociado con los martirios de los cristianos. Y ellos no podían entender cómo el órgano podía estar en el culto cristiano. Y Juan Calvino rompía los órganos porque él decía, esto no puede ser. Eso pasó con el piano también. Se creía que el piano era malo porque se usaba en los burdeles, en lugar de prostitución, y decían que era del diablo. Se decía que el violín eran las cuerdas vocales del diablo y no se permitía. Y que la flauta era la garganta del diablo y tampoco se permitía porque se decía que eran malos. Pero ha pasado el tiempo y ya para nosotros y para el mundo cristiano en general, el órgano, el piano, el violín y la flauta son los instrumentos más sagrados que hay. ¿Entienden? Todo fue una cuestión de asociación.
pero el instrumento no tiene el problema. ¿Qué pasó con la percusión? Cuando la percusión sale, o mayormente la batería, porque se usaba la percusión dividida, pero cuando sale el kit de batería, que es todo junto, los platillos, los drums, el bong grande, eso se asoció mucho a la música rock desde cuando surgió, porque ese kit lo armaron para ese tipo de música. Pero hace 40 años ha venido a disasociarse poco a poco eso, y está pasando igual que lo que pasó con el órgano, el violín, etcétera, porque ya hay niños que nacen ahora que ellos no ven los tambores como algo del diablo, ¿me entiendes? Y esto me pasó hace poco. En mi iglesia, una de mis iglesias, yo tengo 2 iglesias, esta es americana y una que es bilingüe. En la iglesia bilingüe tengo un niño de 7 años. Cuando se compró esa iglesia, se compró con todos los muebles adentro, los bancos, todo. Había un piano y había también una pequeña batería eléctrica y estaba dentro de la compra. Nunca se ha usado, pero estaba ahí. Aquí en Estados Unidos es muy usual que los edificios de ella se renten por cuestiones de espacio. Así que nosotros le rentamos el edificio a la iglesia que le compramos el edificio los domingos. Ellos usan los drums. De manera que se dejaron ahí porque ellos los usan. Bueno, el punto está en que ese niño de 7 años, un viernes, me pregunta, pastor, ¿por qué nosotros tocamos el piano y no tocamos los drums? Porque estos drums son de Jesús también. ¿Por qué no los tocamos y hacemos música? 7 años. Yo no supe qué decirle. No supe qué decirle. Y quiero mencionarles, familia, los instrumentos musicales no tienen maldad en sí mismos. Son instrumentos. ¿Entiende? Y un instrumento aislado tampoco tiene problemas. Pero ¿cómo yo uso esos instrumentos? ¿Cómo los combino? El que los toca, ¿cómo los usa? ¿Para mostrar su habilidad o para realmente alabar a Dios? Para llevar a la gente a cantar. Entonces, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de ver los instrumentos y la música. Dios las bendiga. Tienen pila estos muchachos. Yo tenía una, realmente me quedé con una, pero se le mando a Humberto para que me la responda. Se queda con una. Es un placer servirles, Odette, qué bueno escucharle y saludarle. Igual.